La prosperidad de una nación depende de la prosperidad financiera de cada uno de sus integrantes. Esto significa que cada persona debería de tener las habilidades necesarias que le aseguren el éxito en esta área. Y de eso trata El hombre más rico de Babilonia, un libro escrito por el autor George Clason, que reúne diferentes historias que sucedieron en la antigua Babilonia, en el cual él nos comparte lecciones básicas sobre finanzas personales que nos servirán de guía para tener éxito financiero y que hicieron de esta ciudad una de las más ricas y prósperas de la época. Vale la pena aclarar que aunque estas lecciones son descritas como básicas en el libro, tienen un alto nivel de profundidad y de legitimidad, basada en testimonios de muchas personas que las han aplicado y lograron poner en orden sus finanzas y ahora son libres financieramente. Así es de que, si deseas conocer las lecciones más importantes de uno de los libros clásicos sobre finanzas personales y uno de los más leídos en el mundo, te invito a que te pongas cómodo. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, comenzamos. Lección número 1. Págate a ti mismo primero. La mayoría de personas en el mundo se encuentra persiguiendo la libertad financiera, un sueño que para muchos significa el poder disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida, y enfocados en este objetivo, trabajan todos los días en sus profesiones de manera diligente, durante largas jornadas de trabajo, y producto de enfocar sus esfuerzos, obtienen éxito y reconocimiento. Sin embargo, el deseo y el trabajo duro son solo dos factores importantes, mas no suficientes. Porque no solo se trata de generar altos ingresos, sino de saber administrarlos, sin importar la cantidad. Por lo tanto, también es necesario comprender los principios que han forjado grandes fortunas y que han permanecido inmutables con el paso del tiempo. Principios que, si decidimos aplicar a nuestra vida, nos ayudarán a desarrollar los hábitos correctos que nos mantengan en la ruta y avanzando hacia la libertad financiera. El primero de los principios, y uno de los más importantes para la generación de riqueza, tiene que ver con el reconocimiento de nuestro trabajo en primera instancia. Es decir, pagarnos primero a nosotros mismos por el trabajo realizado, una parte del ingreso ganado antes que cualquier otra cosa. Erróneamente pensamos que todo el dinero que llega a nuestra bolsa nos pertenece. Sin embargo, no es así. Todas las cuentas que pagamos durante el mes, como servicios, compras en el supermercado, ropa, transporte, estudios, etc., nos hacen dar cuenta de que en realidad trabajamos para otros y preferimos pagarle a ellos antes que a nosotros mismos. Y al final, no tenemos nada que mostrar de las ganancias del mes o meses pasados. En el libro, el autor propone que separemos el 10% de nuestras ganancias, no importa la cantidad de dinero que ganemos. Este capital se convertirá en la semilla que se siembra, y que si es fielmente regada con ahorros constantes, con el paso del tiempo se convertirá en el gran árbol de la libertad financiera y podremos vivir bajo su sombra. Todos tenemos la oportunidad de engordar nuestra bolsa de riqueza, sin importar la profesión o la cantidad del ingreso recibido. Todo dependerá de nuestra fuerza de voluntad para desarrollar el hábito de separar una décima parte de nuestras ganancias y la capacidad de adaptarnos a vivir con el 90% restante. Lección número 2. Controla tus gastos. Arcad, quien era el hombre más rico de Babilonia, decidió compartir las prácticas que lo habían llevado de ser un simple escribiente a convertirse en uno de los personajes más prósperos de la ciudad por petición del rey. Y en este punto, los estudiantes de la historia le preguntaron: ¿cómo un hombre puede ahorrar un décimo de sus ganancias cuando todo el dinero que gana no es suficiente para pagar sus gastos necesarios? A lo que él les respondió: aunque parezca extraño, es una verdad que para todo hombre, cuando aumentan sus ingresos, también aumentan lo que ustedes llaman gastos necesarios, a menos de que haga algo para impedirlo. Para comprender esa lección, es válido hacer una distinción entre gastos necesarios y deseos. Y es que todos y cada uno de nosotros tenemos más deseos que ingresos para satisfacerlos. De tal manera que aun gastando el 100% de nuestros ingresos, aún seguiríamos con deseos insatisfechos. Tenemos la falsa idea de que la riqueza del hombre puede satisfacer todos sus deseos. Sin embargo, el hombre está cargado de más deseos de los que puede satisfacer. ¿Crees tú que sea posible generar riqueza si nos dedicamos a satisfacer todos y cada uno de nuestros deseos? Los deseos son como semillas que se riegan en un campo donde hay tierra fértil y espacio para que sus raíces crezcan.
En estas condiciones crecerán y pronto demandarán del granjero la posibilidad de satisfacerlos todos, aunque ya sabemos que son pocos los que se pueden atender. Por lo tanto, si su deseo es lograr la riqueza que les asegura la libertad financiera, tendrán que estudiar reflexivamente sus hábitos de vida. Este análisis les permitirá encontrar ciertos gastos que sabiamente se podrían disminuir o eliminar, realizar un presupuesto de gastos necesarios y tachar el resto, considerarlos como solo una parte de esa multitud que no se podrán satisfacer. En el libro, el autor propone una distribución porcentual del ingreso, que sirve de apoyo para elaborar un presupuesto que permita tener el dinero para pagar las necesidades y deseos, cumplir con las obligaciones en el caso de tenerlas y al mismo tiempo avanzar hacia la generación de riqueza. Presupuesto que consiste en: primero, separar el 10% de las ganancias destinadas al ahorro para la riqueza futura. Segundo, destinar el 70% de las ganancias para proveer el hogar de los gastos necesarios y destinar una pequeña porción para gastar en algunos deseos de forma que la vida no carezca de placer y de disfrute. Y tercero, el resto, es decir, el 20% de las ganancias que sea destinado para el pago de obligaciones o créditos con proveedores en el caso de haberlos contraído. Arcad terminó diciendo: si su mayor deseo es el logro de la libertad financiera, hagan los ajustes necesarios para lograr vivir cómodamente con el 90% de sus ganancias, y que su presupuesto se convierta en el más fiel de sus soldados, quien defienda su tesoro de una de las mayores amenazas de la riqueza, como lo es el tratar de satisfacer todos los deseos humanos. Lección número 3. Haz que tu dinero trabaje para ti. Después de haber desarrollado el hábito del ahorro de la 10ª parte de las ganancias, con disciplina y con una bolsa engordando, es momento de preguntarnos: ¿cómo podemos hacer para que nuestro tesoro trabaje para nosotros y se multiplique? La sensación de saber que contamos con una suma considerable de capital es agradable. Sin embargo, el capital ocioso por sí solo no produce riqueza. Es más, con el tiempo pierde su valor si tenemos en cuenta el fenómeno económico de la inflación. Las grandes fortunas se forjan de las ganancias que se producen por el trabajo de los ahorros. Por lo tanto, la riqueza no consiste solamente en la cantidad de capital reunido, sino también en la capacidad de invertirlo, para que éste nos genere flujos de efectivo que continuamente llenen nuestra bolsa, aun cuando no estemos trabajando. Actualmente existen en el mercado muchas alternativas de inversión para nuestro fondo de libertad financiera. Para ello, el autor nos hace las siguientes recomendaciones. Primero, la riqueza trae para su poseedor la responsabilidad de protegerla. Solo al conservarla puede tener la certeza de que le generará ganancias, por lo que el autor recomienda que es conveniente invertir en negocios en los cuales se pueda reclamar el capital cuando se desea y donde el pago justo de las ganancias llegue sin falta. Además, nos invita a que antes de realizar una inversión, recordemos que para dar este paso hacia la libertad financiera, primero se tuvo que lograr reunir cierta cantidad de dinero, la cual significó en su momento mucho trabajo y muchas privaciones para conseguirla. Segundo, basados en lo anterior, el primer principio sólido de toda inversión es la seguridad para el capital. Cuando somos propietarios de un determinado capital, estaremos tentados a invertir en diferentes proyectos que prometen ganarnos grandes sumas de dinero. Tener presente que antes de invertir es necesario estudiar cada oportunidad cuidadosamente, que el deseo romántico de hacernos ricos rápidamente no nos vaya a jugar una mala pasada. ¿Será que es prudente ser atraído por altas ganancias cuando se puede perder todo el capital? Tercero, con respecto al punto anterior, otra recomendación que hace el autor en el tema de las inversiones es que pidamos asesoría de personas expertas en la materia. Y cuando él habla de expertos, se refiere a buscar el consejo de personas que desde su propia experiencia y resultados puedan orientarnos acerca de los riesgos inherentes que traen consigo este tipo de decisiones. Que su sabiduría proteja tu tesoro de inversiones inseguras. Lección número 4. Invierte en tu habilidad para ganar más dinero. En la medida que un hombre se perfecciona en su profesión, aumenta su habilidad para ganar dinero. En esta lección, el autor nos invita al mejoramiento continuo de destrezas no solo desde la técnica, sino también desde lo mental, tal y como lo estudiábamos en el libro Los secretos de la mente millonaria. Recordemos que nuestro patrón personal de riqueza puede trabajar para o en contra de nuestro éxito financiero. Arcad, el hombre más rico de Babilonia,
Cuenta que él empezó trabajando como escribiente por un pequeño salario al día. Poco tiempo pasó de estar trabajando y observó que los trabajadores que producían más eran mejor remunerados, por lo que se propuso que él sería el escribiente con mayor producción, y este deseo de ganar más dinero y de reconocimiento lo llevaron a comprender de que era necesario aprender del éxito de ellos inicialmente y seguir adiestrándose para posteriormente superarlos. Con su deseo en mente, no tardó mucho tiempo en darse cuenta que la razón del éxito de sus compañeros consistía en que ellos se interesaban más que los demás en su trabajo, se concentraban plenamente en su tarea y eran más persistentes en su esfuerzo de hacer mejor las cosas. De esta manera, Arcad logró que sus habilidades crecieran y por consiguiente fueran mejor compensadas. Afortunadamente, ahora el conocimiento está al alcance de todos y no hace falta inventar la rueda. Solo es cuestión de ser conscientes de nuestras debilidades e identificar qué aprendizajes necesitamos incorporar. Recordar que el conocimiento es poder, un poder que se puede expandir o que igual se puede extinguir si no se practica. Así es que los invito a que pongan a prueba aquello que más les haga sentido. Para finalizar, nos gustaría saber si te gustó el video. Si es así, que nos regales manito arriba, que nos cuentes cuál de estas lecciones es la que más resuena contigo. Deja tu opinión en los comentarios. Te invito además a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones y por aquí arriba te dejo el video con el resumen del libro Los secretos de la mente millonaria, un libro que recomiendo mucho, el cual nos brinda herramientas desde lo mental acerca de la gestión del dinero y la creación de riqueza. Conceptos teórico-prácticos que con seguridad van a fortalecer tu mentalidad, un requisito necesario para recorrer el camino hacia la libertad financiera. Sin más, me despido, hasta el próximo video, que el conocimiento te acompañe.